buenos días a todas y a todos. En nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer ciclo informativo sobre cáncer de mama. Me llamo Fernanda Sierra y el día de hoy me acompaña Isabel Villalbazo para estar a cargo de esta transmisión. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y bienvenidos. En esta última transmisión abordaremos el tema de la genética en el cáncer de mama. Les recuerdo que nos pueden mandar sus dudas, comentarios y preguntas al chat de la transmisión o bien vía inbox. Al final de la entrevista leeremos cada una de ellas y le pediremos a nuestros especialistas que nos brinden sus respuestas. No olviden también decirnos desde dónde nos siguen. Hoy nos acompañan el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. Originario de Villahermosa, Tabasco, es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En 1999 realizó la especialidad en genética médica en el Hospital General de México y posteriormente una maestría y doctorado en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es el reconocimiento de las bases moleculares de diversas enfermedades genéticas en el humano, particularmente de las enfermedades raras. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 3. Es profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina. Ha publicado más de 180 artículos internacionales en el área de las enfermedades genéticas en México, trabajos que acumulan más de 2.200 citas. Actualmente es el responsable de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Y la doctora Vianey Ordóñez Labastida. Es médica cirujana por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó la especialidad en genética médica en el Hospital de Pediatría Dr. Silvestre Frank Front en el Centro Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con una alta especialidad en padecimientos oftalmológicos de origen genético en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras como candidata a investigadora. Es profesora de pregrado de la asignatura en genética de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es genetista adscrita a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Bueno, para empezar esta entrevista, quiero preguntarle al doctor Centeno, ¿qué personas de la población tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama? Bien, sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Hay que comentar primero que todos en la población tenemos riesgos para desarrollar todo tipo de cáncer. El cáncer de mama no es la excepción. Sin embargo, toda persona tiene un riesgo distinto, ya que la mayoría de los cánceres, como veremos, se heredan de manera multifactorial, es decir, hay factores genéticos y factores ambientales. Sin embargo, hay un porcentaje de estos cánceres que son entre 5 a 10%, que es de tipo hereditario, y aquí tenemos que centrarnos mucho porque las personas que tienen el cáncer de mama de variedad hereditaria o monogénica, que es por la alteración de un gen, ahí hay un riesgo muy importante de heredar la enfermedad, hasta 50%, lo que si se compara con el 2, 3 o 5% que es el riesgo para el otro tipo de cáncer que no es hereditario, pues es bastante alto el tipo genético o hereditario. Entonces es muy importante que desde ahora ya empecemos a pensar en que hay dos tipos de cáncer de mama desde el punto de vista genético, el que es multifactorial y que es el 90-95% de los casos en todo el mundo, y el hereditario, que es el 5 al 10%, del que hablaremos mucho más en esta plática y que tiene una alta posibilidad de heredarse y de que se presenten otros miembros de la familia. Es cuando vemos a familias que están transmitiendo el cáncer de mama de generación en generación y con una alta posibilidad de seguirse transmitiendo en las generaciones subsecuentes. ¿Cuál es el origen del cáncer de mama, doctor? Bien,
tenemos que los cánceres multifactoriales, como ya vimos, son la mayoría de los cánceres de mama, son una combinación de factores. Ahí está la parte genética, hay mutaciones que ocurren en células específicamente del tejido mamario y esas mutaciones llevan a que se empiecen a dividir de manera descontrolada las células de ese tejido de la mama y empieza a crecer un tumor, una neoplasia, un cáncer. Pero no solamente son factores genéticos, sino también son factores que llamamos ambientales. Factores ambientales se consideran todos los que no son genéticos y que van desde la edad de la persona, el tipo de dieta, el tabaquismo, el consumo de alcohol, sus hábitos de vida diaria y todos esos factores junto con los factores genéticos son los que desencadenan el cáncer de mama no hereditario, que repito es el 95% a 90% de los casos. Y en el caso de los hereditarios, que son al 5 al 10% de todos los cánceres de mama, ahí es una mutación específica que se tiene en la persona. Esa mutación ya viene de generaciones arriba y esa mutación está en todas las células del paciente. Y esa mutación hace que se desarrolle el cáncer de mama y otros cánceres que veremos, porque estas mutaciones ocurren en genes que tienen que ver con el control de la división celular. Si esos genes no funcionan porque tienen mutación, todo ese ciclo de división celular está alterado, no solamente en el tejido mamario, sino en otros tipos de órganos como el ovario, el estómago, etcétera. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de mama en la población? Es de los cánceres más frecuentes. Se considera en todo el mundo que de cada 8 a 10 mujeres, una tendrá cáncer de mama en alguna etapa de su vida. Es el tipo de cáncer que ocurre con más frecuencia en la mujer y también desafortunadamente el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Hablando de que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, no solo en México, sino también a nivel mundial, ¿cómo se sospecha que una persona pudiera tener este tipo de cáncer de mama hereditario? Bien, eso es muy importante que las personas que nos están escuchando lo consideren porque hay ciertos datos, tanto en la persona como en la familia, que nos deben hacer sospechar un cáncer de mama hereditario. Insisto, es muy importante diferenciar desde el principio si estamos ante un caso de cáncer de mama no hereditario o un cáncer de mama hereditario. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la agresividad del cáncer hereditario de mama es mayor. También el otro cáncer, el esporádico, el multifactorial, no se hereda. En cambio, el cáncer de mama, por una mutación en un gen específico, es totalmente hereditario, con una alta posibilidad de heredarse. Y tenemos entonces que si estamos ante una persona que tiene un diagnóstico de cáncer de mama antes de los 50 años, eso ya es un dato que nos llama la atención a los médicos y que tendremos que considerarlo porque no es lo usual. Normalmente el cáncer de mama de tipo esporádico, el más común, se presenta después de los 50 años y tenerlo antes de los 50 años es un dato de alerta. También en casos de personas, pacientes que han tenido diagnóstico de cáncer de mama en más de una ocasión, esto es importante, porque si ya es un cáncer que se presentó anteriormente y vuelve a ocurrir en esta persona, eso nos indica que este cáncer tiene un componente genético muy elevado, muy importante y se puede considerar como uno de los factores para cáncer de mama hereditario. También si vemos varones con cáncer de mama, también el cáncer de mama ocurre en los varones, no es lo común, pero cuando tenemos un paciente hombre que tiene cáncer de mama, lo más probable es que se trate de un cáncer de mama de tipo hereditario por una mutación específica en alguno de los genes de los que ya hablaremos más adelante. También cuando se está ante un cáncer de mama triple negativo, es también un dato que nos hace pensar en cáncer de mama hereditario, también en una familia que tiene antecedentes de otros tipos de cáncer como páncreas, ovario, en otras partes del cuerpo como estómago, como próstata,
Eso nos debe hacer pensar que eso no es una coincidencia, sino que esos cánceres también tienen relación con el cáncer de mama que estamos viendo en nuestro paciente. También se ha descrito desde hace mucho tiempo que pertenecer a ciertos grupos étnicos como hispanos o judíos askenazí, pues esto eleva el riesgo porque en esas poblaciones hay mutaciones específicas que nos llevan al cáncer de tipo hereditario. 2 o más familiares con cáncer de mama antes de los 50 años. Vean, este punto de corte es importante, antes o después de los 50 años. O tener 3 o más familiares con cáncer de mama a cualquier edad. Eso ya también es un dato que nos habla de un cáncer de mama hereditario. Y finalmente, antecedentes de mutaciones en genes de cáncer en familiares. Es decir, si una persona en la familia ya tiene un estudio genético que haya demostrado una mutación en algún gen que sabemos que tiene que ver con cáncer hereditario, pues eso también nos está indicando que se trata de un cáncer de mama hereditario y no es la forma esporádica o no hereditaria que se presenta con mayor frecuencia. Desde la genética médica, que es su especialidad, doctor, ¿qué se sabe acerca de estos genes causantes del cáncer de mama de tipo hereditario? Ok, se sabe bastante y es importante, antes de pasar a los genes, establecer un dato que se conoce en todo el mundo. El riesgo de desarrollar un cáncer de mama de tipo esporádico, es decir, no hereditario, el multifactorial, que se presenta en 90-95% de los casos, en la población es del 12% a lo largo de la vida. Sin embargo, si una persona tiene una mutación de uno de estos genes que vamos a ver en un momento más, el riesgo de cáncer de mama se eleva hasta 80%. Es una diferencia enorme. Es decir, identificar un cáncer de mama de tipo hereditario es algo muy importante desde el punto de vista médico para el tratamiento del paciente, para el seguimiento de ese paciente y también para el abordaje de la familia. Entonces, ya hablando específicamente de los genes que tienen que ver con el cáncer de mama hereditario, tenemos varios genes. Sin embargo, hay 2 que son muy importantes, los más conocidos y los más frecuentemente implicados, que son el gen BRCA1 y BRCA2. Estos genes son la principal causa de cáncer de mama hereditario y la prevalencia de mutaciones en estos genes es 1 en 500 en la población general. Esto es también altísimo. Vean que de cada 500 personas en la población general, hablemos de hombres o mujeres, una de ellas va a tener mutación en los genes, ya sea BRCA1 o BRCA2. Y ya vimos en la lámina anterior que quien tenga una mutación de alguno de estos genes, pues tiene un riesgo a lo largo de su vida de 80% de cáncer de mama. Teniendo una mutación en alguno de estos genes, ya lo habíamos mencionado, es muy probable que el cáncer de mama se manifieste antes de los 50 años, pero también hay algo muy importante. Si hay una persona que tiene una mutación del gen BRCA1 o del gen BRCA2, además del riesgo para cáncer de mama, que es muy elevado, también tenemos riesgos muy importantes para otros cánceres, sobre todo de ovario, cáncer de mama en varones. Importante también que el riesgo para varones de cáncer de mama en la población general es de 0.1%, es mínimo el riesgo, pero si un varón lleva mutación o tiene una mutación de BRCA1 o BRCA2, el riesgo se eleva hasta el 9%, es decir, casi 100 veces se eleva el riesgo de tener cáncer de mama en un varón que tenga una mutación del gen BRCA1 o del gen BRCA2. Y además, estas mutaciones también elevan el riesgo de padecer cáncer de próstata, cáncer de páncreas, melanoma, cáncer de estómago, entre otros. Es decir, entonces el cáncer de mama se puede acompañar o puede darnos riesgo, estas mutaciones, de otros tipos de cánceres y también eso tenemos que tenerlo en cuenta para el manejo del paciente, para el manejo de la familia. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué estudios específicos debe hacerse una persona con cáncer de mama para saber si este cáncer de mama es de tipo hereditario? Muy bien, esto es muy importante. En una persona que se sospecha este tipo de cáncer totalmente genético, hereditario,
es necesario hacer estudios genéticos con una meta bien definida, que es conocer cuál de todos los posibles genes está alterado en ese paciente. Ya vimos que los más importantes son BRCA1 o BRCA2, pero más adelante la doctora Ordóñez hablará de otros genes que también elevan muchísimo el riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, es directamente un estudio genético. La meta es identificar cuál es el gen alterado en esa persona y eso nos va a confirmar si se trata de un cáncer de mama de tipo hereditario. Esto también, identificando la mutación específica, el gen específico alterado, nos va a permitir identificar qué otras personas de la familia están en riesgo de desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque en la familia se puede estar heredando esa mutación y podemos conocer quién puede tener riesgo y quién no tiene el riesgo al no haber heredado esa mutación. También conocer el gen mutado en un cáncer de mama de tipo hereditario nos permite establecer recomendaciones o medidas médicas específicas para estudios de detección. También esto puede llevar a modificar el manejo médico quirúrgico, porque ya habíamos comentado que los cánceres de mama de tipo hereditario son más agresivos, tienen un comportamiento distinto desde el punto de vista clínico y esto puede ayudar a modificar el manejo médico y quirúrgico de los pacientes. Entonces, en general, en la actualidad, los estudios genéticos han evolucionado muchísimo y hay dos tipos de estudios genéticos que nosotros recomendamos a una persona o una familia que sospecha que el cáncer de mama es de tipo hereditario. Uno se llama panel de genes relacionados a cáncer hereditario. Hay más o menos 100 genes que sabemos que cuando se altera alguno de ellos, nos dan riesgo de cáncer de tipo hereditario, incluyendo el de mama y los otros que hemos visto. Entonces, este estudio de panel de genes lo que implica es analizar esos 100 genes e identificar si existe mutación y en cuál de los genes existe mutación. Y hay otro estudio que también es recomendable que se llama secuenciación de exoma. Ahí ya no solamente se analizan los 100 genes que se conocen en este momento de cáncer hereditario, sino se analizan los 23,000 genes que tiene el humano, todos de cáncer y no de cáncer. La ventaja de la secuenciación de exoma es que como cada cierto tiempo se reconocen, se identifican nuevos genes de cáncer hereditario, si uno se limita al panel de genes, pues es probable que un gen nuevo que no sea conocido, pues no va a ser reconocido. Pero en la secuenciación de exoma sí tenemos esa posibilidad de identificar incluso genes nuevos que se vayan a publicar en los próximos meses o en los próximos años y por eso muchos médicos o muchas instituciones prefieren secuenciación de exoma sobre el panel de genes, pero los dos son útiles y cada caso sería importante poder definir qué conviene más, el panel de genes o la secuenciación de exoma. Y en esta lámina vemos cómo son estos estudios. Aquí vemos unos árboles genealógicos. Cada símbolo, los cuadritos representan varones y los círculos representan mujeres y vemos ahí parejas que están unidas y que tienen su descendencia. Por ejemplo, en la primera generación de la familia que está a la izquierda, tenemos en la primera generación hasta arriba, tenemos un varón que falleció con un cáncer de próstata. Y vemos que hay otros familiares que se están también diagnosticando con cáncer de próstata, mujeres con cáncer de mama. Esto es lo que decíamos hace unos momentos. Los cánceres hereditarios no vienen solos y no son de un solo tipo necesariamente. Podemos tener combinaciones de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, etcétera. Y vemos en la parte de abajo el estudio que se llama secuenciación de DNA, secuenciación Sanger, y que nos permite identificar los cambios genéticos, es decir, las mutaciones. Cuando uno analiza, en este caso es el gen BRCA, una parte del gen BRCA, cuando uno analiza este gen y encuentra alteraciones, ahí señaladas por la flecha roja, que son las mutaciones, pues uno en ese momento confirma, sin lugar a dudas, que se trata de un cáncer hereditario, confirma cuál es el gen alterado, en este caso es BRCA2, pero si nos vamos a la familia que está a la derecha, vean cuántos afectados hay, tanto de cáncer de próstata como de cáncer de mama, incluso cáncer de pulmón en algunos afectados, y aquí el gen mutante es BRCA1.
y los números que se encuentran después del nombre del gen significan simplemente en qué parte del gen está la alteración. En este caso nos dice que en la letra 140 del gen BRCA1 hay una mutación de guanina timina, que son nuestras letras G o T de nuestro alfabeto genético. Entonces, cada familia va a tener una mutación específica. En algunas poblaciones se repiten las mutaciones. Por ejemplo, en México tenemos una mutación muy frecuente que está por lo menos en 30% de los casos de cáncer de mama hereditario en el gen BRCA1 y que significa una pérdida de una parte del gen BRCA1, llamamos exones 9 a 12. Esto también nos ayuda mucho porque nosotros podríamos empezar el estudio de una familia de cáncer de mama hereditario buscando la mutación más frecuente en México y tenemos ahí la posibilidad de hacerlo rápido y más económicamente. Pero si es negativo, tendríamos que analizar el resto de las posibilidades. Entonces, como verán, las personas que nos acompañan, pues es muy importante reconocer si se trata de un cáncer de mama hereditario o no hereditario, y una vez reconocido la posibilidad de que sea hereditario, pues tomar los estudios específicos y el seguimiento médico que es muy importante y que es necesario para este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. Estamos hablando sobre la genética en el cáncer de mama. Antes de seguir, queremos recordarle al público que nos sigue que puede dejar sus preguntas y comentarios en el chat de la transmisión o vía inbox. Al final de la entrevista leeremos sus preguntas y le pediremos a nuestros especialistas que brinden sus respuestas. Continuamos. Bueno, ya hablando como de los estudios, ¿existen otras enfermedades genéticas en las que sea frecuente el cáncer de mama? Sí, aunque comentamos que BRCA1 y BRCA2 son los genes más comúnmente asociados a cáncer de mama hereditario, hay otros genes que también mutaciones en niños pueden dar riesgo de este cáncer de mama, que son los que vemos en la tabla a continuación. PALB2, que dan riesgo de cáncer de mama hasta el 60%. Además de cáncer de mama, pues también se puede asociar a cáncer de ovario o cáncer de páncreas. CHEK2 es otro gen, el tercero en frecuencia, que con un riesgo de cáncer de mama hasta el 40%, y también se asocia a cáncer de páncreas y cáncer de colon y recto. Y estos otros 4 genes, ATM, BART1, RAD51C y RAD51D, cuyas mutaciones también dan un riesgo de cáncer de mama hasta el 30%, y usualmente se asocian también a cáncer de ovario, y recientemente también se identificó este otro gen que se llama BRIP1, que también se asocia además de cáncer de mama con cáncer de ovario. Existen otros genes como el gen TP53, que cuando tenemos mutaciones en este gen encontramos un síndrome de cáncer hereditario que se llama síndrome de Li-Fraumeni. A veces se llega a confundir con BRCA1 y BRCA2 porque también tiene un riesgo de cáncer de mama bastante elevado, hasta el 60%. Y usualmente el cáncer de mama en este síndrome se manifiesta a edades muy tempranas, antes de la menopausia. Entonces, la mayoría de las mujeres se diagnostican alrededor de los 33 años, que como ven, pues es una edad bastante joven. Y una característica de este síndrome es que no nada más se asocia a otros tipos de cáncer que dan en la edad adulta, sino también se asocia a tipos de cáncer que ocurren en la infancia, que usualmente los más comunes son carcinoma adrenocortical, que es un tipo de cáncer de las glándulas suprarrenales, unas glándulas que producen adrenalina y están arriba de los riñones, tumores del sistema nervioso central, osteosarcomas, que es un tipo de cáncer de huesos, sarcomas de tejidos blandos, que es un tipo de cáncer de músculos y tendones, y otros tipos de cáncer también reportados son leucemia, linfomas, cáncer de colon y recto, cáncer de estructuras que están en cabeza y cuello, de tiroides, de ovario y de piel. Entonces, este es uno de los tipos de síndromes de cáncer hereditario que no nada más afectan a adultos, sino también pueden afectar a niños. El síndrome de Lynch, que puede estar causado por mutaciones en cualquiera de estos genes, EPCAM, LH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Este síndrome principalmente se caracteriza por cáncer de colon y recto, cáncer de endometrio y ovario.
Sin embargo, existe un riesgo de hasta el 15% de que las personas con mutaciones en estos genes presenten cáncer de mama, y además se puede asociar con otros tipos de cáncer como intestino delgado, estómago, de tracto urinario como vejiga y ureteros y tumores de cerebro. Y el cáncer gástrico difuso hereditario, que como su nombre lo dice, el cáncer más característico de este síndrome es el cáncer de estómago, que se suele diagnosticar entre los 14 y 69 años, que vemos que puede presentarse desde una edad bastante temprana. Este está causado por mutaciones en el gen CDH1, pero también tiene una gran asociación con cáncer de mama, que tiene hasta un riesgo de hasta el 60% de presentarlo. Entonces, como ya se había comentado, estos síndromes de cáncer, aunque cáncer de mama es un tipo de cáncer que se puede asociar, pues es importante ver que se puede asociar a otros tipos de cáncer. Entonces, es importante reconocer qué tipos de cáncer hay en otras personas de la misma familia. Y hablando de la forma en la que se manifiesta el cáncer de mama, ¿se conocen enfermedades genéticas que también presenten malformaciones o alteraciones en otras partes del cuerpo que puedan ser similares? Sí, así es. También hay otros síndromes o enfermedades genéticas que pueden presentar cáncer de mama como parte de la enfermedad. Uno de ellos es el ejemplo del síndrome de Peutz-Jeghers, que está causado por mutaciones en este gen que se llama STK11. Entonces, los pacientes, usualmente la gran mayoría desde el nacimiento en la infancia, se puede identificar que tienen estos cambios de pigmentación en la piel. Entonces, tienen como lunarcitos o pequitas más oscuros, bastante negritos, que usualmente los podemos encontrar en la mucosa de los labios, como vemos en esta foto, o alrededor de la boca. También es usual encontrarlos en las yemas de los dedos, como vemos también en esta imagen. Entonces, son datos que identificamos desde la infancia o desde el nacimiento. También en algunas ocasiones llegan a tener dolor abdominal, se hacen colonoscopías y también se encuentran pólipos intestinales, múltiples pólipos intestinales desde la infancia, lo que pues es lo principal que llama la atención. Y personas que tienen este mismo síndrome, pues tienen un riesgo de desarrollar cáncer de mama de hasta el 54% a lo largo de la vida. Usualmente se diagnostica entre los 37 a 59 años, que también llega a ser una edad temprana. Y además se asocia a otros tipos de cáncer, como cáncer de colon y recto, estómago, intestino delgado, páncreas, cáncer de testículo y cáncer de ovario. Otro síndrome es el síndrome de Cowden, que está causado por mutaciones en un gen que se llama PTEN, que tiene ciertas características que llegan a llamar la atención desde la infancia y adolescencia, que son macrocefalia, que es que la cabeza sea más grande en proporción al resto de su cuerpo o para su edad, y algunos cambios en la piel, que son algunos papilomas que llegan a aparecer dentro de la cavidad oral, como vemos aquí que tiene un papiloma en el carrillo esta persona. Hay cambios en la forma de la lengua, ciertos crecimientos. Hay otros papilomas que pueden aparecer en la piel, como en el área de los párpados, en las manos, y otras lesiones en la piel que crecen y parecen como algunas vejigas o pápulas que también pueden aparecer en la piel, y usualmente la mayoría de los pacientes para los 20 años ya tienen todas estas características de la piel, que son características que preceden la aparición del cáncer, pero que al tenerlas y al hacer el diagnóstico de síndrome de Cowden, pues es importante saber que estas personas pues tienen un riesgo elevado de cáncer de mama, que es hasta el 60%, que usualmente el diagnóstico se hace entre los 38 y 46 años, que son bastante jóvenes, antes de los 50 años, y además tienen riesgo de tener otros tipos de cáncer, como cáncer de tiroides, de riñón, de endometrio, que es un tejido dentro del útero, y cáncer de colon y recto. Y otra condición que es bastante frecuente es la neurofibromatosis tipo 1, que es causada por mutaciones en un gen que se llama NF1. Este tiene ciertas características que son muy específicas, que las encontramos desde niños, que son manchas café con leche, que es como vemos en esta imagen, estas manchas cafecitas que pueden estar en todas las áreas de la piel de la persona, que pueden ser desde 5 manchas a más manchas.
Es característico que tengan pecas en las axilas o en las ingles, como vemos en esta imagen, múltiples pecas. Neurofibromas, que son crecimientos de la piel, como vemos en esta imagen, que aparecen en algunas ocasiones son blandos, que se pueden mover, en algunas ocasiones son un poquito más indurados, pero que vemos que son crecimientos que empiezan a tener las personas. Nódulos de Lisch, que es lo que vemos en esta imagen de este ojo, que son estos crecimientos cafecitos que se ven, que se pueden identificar en la exploración oftálmica, y gliomas de la vía óptica, que son un tipo de tumoraciones a nivel del ojo. Entonces, usualmente, pues todos los pacientes se diagnostican con estas manifestaciones que se encuentran clínicamente y se confirma con un estudio genético. Pero ya que identificamos que alguien tiene este diagnóstico, pues es importante saber que tienen un riesgo del 60% a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de mama, y además tienen riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer, como tumores de la vaina del nervio periférico, que es un nervio grande, y tumores del estroma gastrointestinal, que es un tipo de cáncer a nivel nervioso, pero del estómago. Entonces, en estos casos, pues son otros datos, otras manifestaciones cutáneas que tienen los pacientes, que usualmente el diagnóstico se hace en base con estas características, pero es importante pues saber que ya que se diagnostican, se sabe que tienen un riesgo bastante elevado de cáncer de mama. Y en este caso, ¿qué tipo de recomendaciones les hacen a sus pacientes cuando tienen un diagnóstico de una enfermedad de este tipo? Okay. Entonces, una vez que tenemos identificado una persona con una enfermedad genética que esté causando un riesgo elevado de cáncer, o que tengan parte de un síndrome de cáncer hereditario, pues se tienen que hacer usualmente un estudio genético para confirmar cuál es el gen involucrado y poder, de acuerdo a esto, establecer cuál es el riesgo de que otras personas en la familia estén afectadas con el mismo síndrome. Entonces ya hablamos de estudios genéticos que se les puede recomendar, pero, por ejemplo, una persona que ya tiene bien identificado que tiene cáncer de mama por un síndrome de cáncer hereditario, pues estas personas tienen que llevar un seguimiento por genética, considerando que pues ya es una condición genética, y poder saber qué otras personas están afectadas, y tiene que llevar su seguimiento pues por oncología médica, oncología quirúrgica, psicología y nutrición. Entonces se benefician estas personas de un abordaje multidisciplinario. Justo es lo que estuvimos viendo a lo largo de la semana, que es elemental, es parte de un derecho de la y el paciente recibir un tratamiento desde un abordaje multidisciplinario, ¿no? Porque son muchos los aspectos que intervienen. Vimos el tema de la nutrición, el tema del acompañamiento emocional. Y pues bueno, ¿no? Lo que mencionan, la probabilidad que hay de que una persona desarrolle cáncer de mama si dentro de su familia existieron personas que lo padecieron o que padecen esta enfermedad, ¿no? Tenemos algunas preguntas del público. Si quieren podemos pasar ahí. La primera es, si deseo hacer un estudio genético preventivo, ¿se requiere hacer cita previa o puedo llegar en sus horarios de atención? ¿Cómo debo presentarme? ¿Recomendaciones para y para un estudio de ese tipo? Entonces, los estudios genéticos específicamente relacionados para cáncer, lo ideal es primero evaluar a la familia, ver qué antecedentes hubo de qué tipos de cáncer en la familia, porque dependiendo qué tipos de cáncer, la edad de inicio, qué tan agresivos fueron los tipos de cáncer, pues podemos ver si se pudiera tratar de un cáncer multifactorial, que es más asociado a factores ambientales, el tipo de dieta, tabaquismo, o si es un cáncer hereditario. Los cánceres hereditarios son los que sí son candidatos para un estudio genético. Entonces, lo primero sería una evaluación primero del caso y de la familia. Itzi Leñero Escobar pregunta, ¿para los estudios tanto de panel como de secuencia de exoma, pueden ser preventivos? Sí,
Sí, pero como comentaba la doctora hace un momento, es muy importante que podamos establecer si hay riesgo en esa persona de tener un cáncer hereditario. Y eso se establece mediante la historia clínica, los antecedentes familiares, el árbol genealógico. Y si hay datos que sugieran riesgo para un cáncer de tipo hereditario, pues está indicado, obviamente, el estudio genético. Recordemos que la mayoría de los cánceres no son hereditarios y en esos casos un estudio de panel de genes o de secuenciación de exoma no nos va a dar una información que podamos traducir desde el punto de vista clínico, una información de riesgo. Sin embargo, si hay antecedentes, como ya se mencionaron, esos estudios sí nos pueden dar una respuesta si es un cáncer hereditario o no lo es. Doctora Vianney, una vez que se establece que una persona tiene cáncer de mama hereditario, ¿qué seguimiento debe llevar? Ok, entonces el seguimiento es con genética, principalmente. La mayoría de los tipos de cáncer como tal no llevan un seguimiento por genética porque no es hereditario, pero en automático todos los que son hereditarios tienen que verlos un genetista, no nada más para saber cuál es el gen implicado, sino también para llevar las recomendaciones exactamente de qué tipo de cirugía o tratamiento, junto con los oncólogos médicos y quirúrgicos, para ver cuál es el mejor plan para este paciente y ver qué otros pacientes pudieran estar afectados. Entonces, igual, ¿no? Es como un equipo multidisciplinario. Hay muchas preguntas el día de hoy del público. Igual Itzi Leñero pregunta, ¿con los estudios genéticos podemos saber a qué edad una persona puede presentar cáncer de mama hereditario, una vez que se sabe que puede presentarlo? Sí, como dijimos, si el proceso de análisis del caso indica que hay riesgo de cáncer de mama hereditario, se hace un estudio genético, se identifica una mutación específica, sí es posible saber porque hay grandes series en todo el mundo que nos dicen más o menos algo que se llama la penetrancia y la expresividad, a qué edad esperamos que una persona que tenga mutación en BRCA1 o BRCA2 desarrolle la enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son estudios estadísticos y que cada persona es diferente, ¿no? A pesar de que la evidencia mundial nos diga que una mutación de BRCA1 se puede manifestar en 80% de probabilidad a los 50 años, pues una persona con esa mutación puede desarrollarlo antes o después, porque cada paciente es distinto, pero sí saber la mutación, y eso nos da una idea muy aproximada de cuándo se espera tener ese cáncer. Muchas gracias. Noemi Arellanos pregunta también, ¿a partir de qué edad es recomendable realizar un panel cuando han habido casos de cáncer de mama en la familia? Ok. Entonces, ahí usualmente cuando ya establecemos que ha habido varias personas en la familia con un diagnóstico de cáncer y se establece que pudiera ser un diagnóstico de cáncer hereditario, lo ideal es hacer el estudio genético primero en la persona que ya desarrolló el cáncer como tal, y a partir de esa persona, identificando cuál es el gen en esa persona, específicamente el resto de la familia puede buscarse ese gen específico. Pero usualmente la recomendación es que el primer estudio genético en una familia sea en una persona que ya presentó el cáncer. Y una vez que se ha identificado este gen, pregunta igual Noemi Arellanos, ¿se puede evitar su manifestación de alguna forma? Entonces, la diferencia del seguimiento médico entre cáncer hereditario y multifactorial es que, como hemos visto a lo largo de este mes de concientización de cáncer de mama, pues usualmente se recomiendan que las mastografías empiecen a los 40 años, cada año. La diferencia con cáncer hereditario es que el seguimiento del tamizaje o de estas pruebas de detección se tiene que hacer desde antes. Por ejemplo, desde los 18 años se recomienda que se haga autoexploración mamaria cada mes, el 7º día después del último día de la regla.
Desde los 25 años tienen que iniciar con examen médico, quiere decir que un médico, usualmente ginecólogos, hagan la exploración mamaria cada 6 a 12 meses. Y desde los 25 años se empiezan a recomendar ya estudios de imagen para ver la forma de las mamas, como resonancias magnéticas, y las mastografías empiezan desde los 30 años, a diferencia de la población general que son los 40 años. Entonces, lo ideal pues es hacer estos estudios para que el diagnóstico del cáncer se haga lo más temprano posible. No hay como tal algo que podamos hacer para evitar completamente que se manifieste por las características de los genes que se están presentando. Sí se pueden hacer recomendaciones como un estilo de vida saludable, una buena alimentación, hacer ejercicio, evitar tabaquismo y alcoholismo. Y lo más importante es este seguimiento estrecho de llevar estos estudios a una edad muy temprana y con regularidad mayor, para que en cualquier momento que haya datos de algún cáncer que se esté manifestando, se diagnostique a temprana etapa y el tratamiento pues sea lo más antes posible, que es una de las claves para un tratamiento que sea efectivo, es que se diagnostique en una etapa muy temprana. Justo las campañas de cáncer de mama y en general de cáncer están enfocadas en eso. Autoexplórate, a la edad recomendada lleva a cabo los estudios que son recomendados, o sea, no es como tal prevención, pero sí un diagnóstico temprano y certero puede ser la diferencia para que la enfermedad tenga un buen desarrollo, ¿no? Una pregunta de Damián Villeda. En el sentido de las razas, etnias, a través del estudio genético, ¿existe un porcentaje específico donde se presenten más casos de cáncer de mama en la población? ¿Y en qué lugar o país se presenta? Creo que habían hecho un comentario sobre eso, pero igual, si quieren retomar algo. Sí, sí, en todas las poblaciones hay enfermedades que se presentan con mayor o menor frecuencia y esto tiene que ver con lo que llamamos carga genética, ¿no? Sabemos que hay diferentes enfermedades en que es más frecuente en un tipo de población y esto debido a factores genéticos, pero también a otros factores no genéticos. Sin embargo, en ciertas poblaciones, hablando específicamente del cáncer de mama hereditario, pues se ha reconocido que hay una tasa elevada de estas mutaciones específicas que causan cáncer hereditario. Y hemos puesto de ejemplo, pues, los judíos askenazi, algunos grupos de hispanos, y seguramente habrá otro, pero esto es por la frecuencia de la mutación específica que se llama mutación fundadora. Entonces, sí se reconoce, y esto es importante reconocerlo, pues ya decíamos, porque podría ayudarnos a facilitar el estudio genético, sabiendo que en cierta población hay una mutación de cáncer de mama hereditario que es muy frecuente, pues eso nos podría dar la oportunidad de estudiarla directamente de primera intención y hacer más económico, más rápido, más efectivo los estudios genéticos. Entonces, sí, pero hay que diferenciar el cáncer de mama esporádico, que también es más frecuente en ciertas poblaciones, y el cáncer de mama hereditario, que también hay poblaciones identificadas con mayor frecuencia. Y justo lo que mencionan siempre, ¿no? Estas características que puedan ayudar a reducir la odisea diagnóstica siempre son importantes, ¿no? Catherine pregunta, a través de un estudio genético, ¿se podría saber cuál fue la primer generación familiar que tuvo cáncer de mama? ¿Y se podría analizar hasta qué generación futura se podría presentar el cáncer de mama? Bueno, siempre y cuando tengamos material genético de los familiares, es posible. Pero si ya no tenemos, si por ejemplo una abuelita tuvo cáncer de mama, falleció de cáncer de mama, y ahora tenemos a la nieta con el cáncer de mama, pues uno podría pensar que es un cáncer de mama hereditario, pero si no tenemos material genético para estudiar, para confirmar la mutación en la abuelita, pues ya no va a ser posible, lo inferimos, ¿no? Sobre todo si encontramos la mutación en la nieta que estamos estudiando y en la madre también, que seguramente pues ella transmitió el gen en caso de ser hereditario. Pero en conclusión, lo que quiero decir es que sí podemos estudiar, saber quién tiene la mutación, teniendo el material genético de las personas. A veces no lo podemos hacer porque ya es por historia, por algo genealógico que sabemos que se está presentando el cáncer
de mama hereditario y ya no tenemos posibilidad de estudiar eso. Y una vez que se identifica esto, pues claro que a futuro ya se sabe en las siguientes generaciones cuál sería la mutación. Y ahí en estos casos es 50% el riesgo en cada hijo, en cada embarazo, de transmitirla o de no transmitirla. Es una herencia dominante, 50% de transmitir la mutación y 50% de no transmitirla en cada embarazo. Entonces es necesario el material genético. Simplemente se podría determinar a través del árbol genealógico, ¿no? Decir, mi bisabuela tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama, y ya que la mamá vaya y que pueda llevar a cabo un estudio, ya determinar eso. Pero pues si no se puede tener el estudio genético de la bisabuela como para saber en qué momento de la historia familiar empezó el cáncer de Claro. mama Claro, específicamente, sí, ¿no? pero el árbol nos está indicando muy fuertemente que empezó por lo menos en esa generación de la bisabuela, en el ejemplo que estamos comentando, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, se complementa tanto la información genealógica de la familia como con la información de los estudios genéticos que sean accesibles en este momento. Noemi Arellano pregunta, ¿durante la menopausia podría aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de mama cuando se tienen antecedentes familiares? La mayoría de los tipos de cáncer de mama sí ocurren después de la menopausia, que por eso la mayoría son después de los 50 años. Entonces, el cáncer de mama en general sí tiene está muy relacionado con el nivel de hormonas femeninas que tenemos, por eso es más común después de la menopausia. Usualmente los hereditarios que hablamos, esos son antes de la menopausia, que son más temprano, que esos son más relacionados a que pues, la persona ya tiene una mutación con la que nació y por eso su riesgo aumenta bastante a que presente antes de la menopausia. Le recordamos al público que puede seguir haciendo sus preguntas, aún tenemos un poco de tiempo más. Si desea agregar algo más, estamos aquí. Ya estamos llegando al final de nuestra transmisión y al final de nuestro ciclo informativo sobre cáncer de mama. Doctora, ¿les gustaría agregar algo? Bueno, creo que sí es muy importante agradecerles a ustedes la oportunidad, a nuestro público, las preguntas y sobre todo empezar a pensar que todos los cánceres de todo tipo, incluyendo el de mama, pues son de origen genético. Sin embargo, dentro de ese origen genético hay algunos en que la genética juega un papel total, como los hereditarios, ¿no? Y los otros que afortunadamente pues no son la mayoría, perdón, son la mayoría, ahí el ambiente, la genética, el estilo de vida, etcétera, tiene un factor, tienen un papel para el desarrollo de este cáncer. Entonces, eso hay que hacer en todo paciente con cáncer de mama, primero establecer, será una forma multifactorial, esporádica, que no se va a repetir en la familia, o será un caso del 10% que sí se repite, que se asocia a otros cánceres, que tiene una alta posibilidad de ser muy agresivo, que se presenta tempranamente. Eso creo que sería algo importante para que cada persona lo pudiera conocer en sus respectivas familias. Y bueno, también comentar que aunque hablamos que el cáncer hereditario, pues es usual estar viendo que a través de las generaciones se va heredando la mutación y con esto el riesgo del cáncer, en algunas ocasiones pues hay personas que es la primera persona en la familia que tiene este tipo de cáncer, que no porque no haya habido algún antecedente, algún familiar, ellos no tienen este tipo de cáncer hereditario. Y recordar que usualmente pues esas personas las identificamos porque tienen el cáncer a una edad muy temprana, tienen más de un tipo de cáncer, tienen un tipo de cáncer más agresivo y pues que a partir de esta persona, ahora ya ella tendrá el riesgo de heredar esta mutación a las siguientes generaciones, ¿no? Justo eso era algo que iba a preguntar. Si hay forma de determinar si tienes cáncer y que no haya habido antecedentes, que pueda ser cáncer de mama hereditario, pero justo las características que mencionaron al inicio de la presentación, pues ya establecen que son cosas que no son normales en los cánceres más comunes y que es importante prestar atención a
a estos focos rojos de esto, sí tengo cáncer de mama, pero hay algo aquí que no es normal y es necesario que vaya a hacerme un estudio genético para determinar si no es un cáncer genético, ¿no? En el caso de que tenga pues familia, descendencia y pues prevenir todo lo que se pueda y cuidarse, especialmente cuidarse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, doctora. En nombre de las autoridades de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, agradezco su valiosa participación. Muchísimas gracias otra vez, así como de todas las personas que nos siguieron a lo largo de esta hora y que enriquecieron la conversación a través de sus comentarios. Les recuerdo que la transmisión estará grabada y podrán verla en cualquier momento en nuestro perfil de Facebook y próximamente en nuestro canal de YouTube. Pueden seguir haciendo preguntas, no importa si no estamos en vivo, estaremos atentos para poder responderlas. Y bueno, quiero también aprovechar y mandar un saludo y agradecimiento a nuestro maravilloso equipo de comunicación, Gabriela Pereira, Omar García, Luisa Pérez, Isabel Villalbazo, Christopher Cruz y Alan Casarrubias. Muchas gracias, chicos. Les compartimos la información de contacto de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras a través de nuestro chat. También a lo largo de la transmisión se estuvo presentando en las presentaciones esta información. Y pues también que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para estar al día con nuestras actividades. Gracias a todas y todos y gracias otra vez, doctor, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego.